A diario me encuentro con gente que está muy confundida y equivocada con este tema y en este vídeo te voy a resolver todas las dudas para que te quede muy claro por qué Tesla está equivocada y los coches de 400 voltios están condenados a la obsolescencia. Los 800 voltios son desde luego parte del presente y desde luego el futuro para todos los coches eléctricos en todos los segmentos. Mejoras en carga, mejoras en eficiencia, mejoras en temperatura y durabilidad de la batería. Voy a explicarte cuál es la diferencia entre los 400 voltios y los nuevos 800 voltios en estos coches eléctricos que están llegando. Cuando estamos hablando de coches eléctricos hay algunos números que aparecen por todas partes de manera constante y no los entendemos todo el mundo. Uno de ellos es el voltaje, 400 voltios, 800 voltios, que no es una simple cifra técnica. Es la base que define cómo de rápido puedes cargar, cuánta energía puedes mover y cuánto calor se genera en los componentes del coche eléctrico. Vamos a simplificarlo todo e imaginar la electricidad como agua que fluye por una tubería, para que tengamos un ejemplo más visual y más fácil de comprender. Bien, pues en esto, el voltaje sería la presión con la que el agua empuja, la corriente, que son los amperios, sería la cantidad de agua que circula por segundo y la potencia, que son los kilovatios, sería precisamente el resultado de estas dos cosas juntas, cuánta agua sale y con qué fuerza. De modo que cuando subimos el voltaje, por ejemplo, cambiamos de 400 voltios a 800 voltios, estamos duplicando la presión. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que para mover la misma energía ya no necesitamos tanto caudal, es decir, tanta corriente. ¿Y por qué esto lo cambia todo? Pues bien, porque la corriente es el culpable del calor. Cuanto más corriente pasa por un cable, más se calienta el cable. Y ese calor no solo se desperdicia, es energía eléctrica que estamos convirtiendo en energía térmica que se desperdicia, sino que es que además este calor también limita la potencia, porque obliga a refrigerar mejor y encima puede reducir la vida útil de la batería, puede acelerar su degradación. Así que si duplicamos el voltaje y reducimos a la mitad la corriente, el sistema se calienta muchísimo menos, las pérdidas internas caen a una cuarta parte y todo, desde los cables hasta el cargador, puede ser más ligero y además más eficiente. ¿Qué es lo que ocurre cuando cargas? Cuando conectas tu coche a un cargador rápido, el poste tiene un límite de corriente, no de voltaje. La mayoría de los cargadores potentes pueden dar hasta 500 o 600 amperios como máximo. En un coche de 400 voltios, esos 500 amperios se traducen en unos 200 kilovatios de potencia máxima. Y en un coche de 800 voltios, exactamente la misma corriente, 500 amperios, permite alcanzar 400 kilovatios. El resultado práctico es que los coches de 800 voltios pueden cargar el doble de rápido exactamente en el mismo cargador. Y además, como trabajan con menos corriente, mantienen la potencia alta durante más tiempo sin recortar por problemas de temperatura. Por eso, un Hyundai Ioniq 5, un Hyundai Ioniq 6, un Porsche Taycan, diferentes modelos de Kia pueden recuperar cientos de kilómetros en menos de 20 minutos. Es lo que le ocurre también al Xpeng G6 con respecto a lo que ofrece el Tesla Model Y. Es decir, que como ves, supone una fortísima ventaja a nivel de infraestructura, porque con menos amperaje, o mejor dicho, manteniendo el mismo amperaje, se puede servir el doble de potencia de carga. Podemos pasar con la misma infraestructura, digamos, de servir 200 kilovatios de potencia máxima de carga a nada menos que 400 kilovatios. Y todo esto sin cambiar, digamos, la infraestructura, con cables relativamente delgados y con sistemas relativamente sencillos. Pero es que en los coches eléctricos afecta también porque, como ves, se producen con 400 voltios unas pérdidas energéticas muchísimo mayores. Es dinero que directamente estamos tirando a la basura. La energía eléctrica que estamos pagando de nuestro bolsillo se está convirtiendo en temperatura y encima esa temperatura que nos la estamos gastando en vez de aprovecharla en movimiento, se convierte también en un problema a largo plazo para las baterías, porque como digo, se calientan más y ya sabemos que la temperatura es en general un problema de degradación a largo plazo para las propias baterías. Pero además es algo que, como te digo, afecta también al motor y a la eficiencia, porque el mismo principio se aplica cuando conduces. Un coche de 800 voltios necesita mover menos corriente para entregar la misma fuerza al motor. Menos corriente significa menos pérdidas en el inversor, en los cables y dentro del propio motor. El sistema trabaja más frío y más eficiente, especialmente cuando pides potencia alta, por ejemplo, adelantando o en autopista. Además, con un voltaje más alto, el motor puede mantener su rendimiento a más revoluciones, lo que se traduce en una mayor velocidad punta y una respuesta más lineal. A nivel de temperatura, batería, vida útil, como te iba explicando, cada vez que cargas rápido o aceleras fuerte, las celdas de la batería evidentemente se calientan por esa transmisión de energía.
Y el calor es el gran enemigo de la longevidad. Ya sabemos que acelera la degradación química y que, bueno, pues favorece la formación de esas dendritas que son las que degradan, a fin de cuentas, la capacidad de almacenamiento energético de la batería. Vamos, que vamos perdiendo poco a poco kilómetros de autonomía con ese desgaste. Al usar menos corriente en un sistema de 800 voltios, las celdas trabajan siempre más frescas, sufren menos estrés térmico y pueden soportar más cargas rápidas sin recibir o sin sufrir tanto desgaste. ¿Y por qué todavía hay coches de 400 voltios? Bueno, pues porque 400 voltios fue el estándar con el que empezaron la mayoría de los coches eléctricos y migrar a 800 voltios implica rediseñar toda la arquitectura, baterías, inversor, aislamiento, conectores, etcétera. Y las marcas que lo hacen, Hyundai, Porsche, Kia, Lucid, Polestar, BYD en su nueva plataforma, lo hacen pues porque al final todos sabemos que a nivel tecnológico el futuro es 800 voltios o incluso más. Es decir, que no es una cuestión de que Tesla tenga razón, no es una cuestión de que los 400 voltios sean la tecnología que se debe de imponer, sino que al final Tesla lo único que está haciendo es algo muy lógico, es decir, vamos a mejorar por otras áreas la tecnología y mientras tanto los 400 voltios a día de hoy nos siguen siendo suficientes y sobre todo nos permiten priorizar en las cuestiones que nos resultan más importantes a día de hoy, que puede ser pues reducir costes, simplificar la producción de coches, etcétera. Pero es una cuestión que me recuerda muchísimo a cuando hemos estado teniendo todos estos iPhone de los últimos años con pantallas de 60 hercios. ¿Es mejor tener solo 60 hercios que tener 120 hercios en las pantallas? Es decir, ¿es mejor tener 60 imágenes por cada segundo en lugar de 120 imágenes por cada segundo? Pues por supuesto que en la experiencia de uso y en general no es mejor. ¿Pero por qué se mantienen tecnologías obsoletas en productos nuevos? Pues por una razón de costes y porque al final se derivan las innovaciones tecnológicas donde la empresa considera que en ese momento son más interesantes o más relevantes para la experiencia de uso en general. Pero no es que Tesla tenga razón en absoluto. El futuro son desde luego los 800 voltios, pero en Tesla han priorizado otros campos de innovación, de desarrollo, etcétera. Pero ya estamos viendo que, por ejemplo, en la Cybertruck están apostando por un sistema bastante más avanzado a nivel de arquitectura del sistema eléctrico, a nivel de carga rápida, etcétera, y de hecho ya están empezando a adaptar, aunque en los Estados Unidos, su infraestructura de carga para que efectivamente se dé el salto a los 800 voltios y se puedan ofrecer potencias de carga más altas. De hecho, ahí están sus Tesla Supercharger V4 que están preparados para que las cabinas de carga se actualicen y los postes estén ya sirviendo hasta 500 kilovatios de potencia máxima de carga en el caso de los coches turismo. Veamos un resumen interesante que yo creo que nos va a dejar, pues bueno, con sensaciones más asentadas, ¿no? Con conocimientos más asentados sobre todo esto que hemos estado hablando. El paso a 800 voltios, como te digo, no es solo un número técnico, no es una especificación técnica de la que presumir y ya está, sino que significa menos pérdidas, menos calor, más eficiencia. Significa más potencia de carga sin aumentar el grosor de los cables. Y en este punto creo que es importante matizar. No estamos hablando solo del grosor de los cables de carga de los postes, de la infraestructura, de las estaciones de carga ultra rápida, sino que también esto permite, el pasar los 800 voltios, administrar más energía eléctrica dentro del vehículo, dentro de sus sistemas de carga y de descarga, la batería, el motor, etc. Podemos reducir no solo el espacio que ocupan los cables y aprovecharlo para una batería más grande o para un habitáculo más espacioso o para lo que sea, sino que además también podemos reducir el peso del coche y ya vemos cómo poco a poco los coches eléctricos que vienen con sistemas de 800 voltios y por supuesto plataformas también específicamente desarrolladas para coches eléctricos están muy cerca de los pesos que ofrecen los coches térmicos, sus equivalentes térmicos, a pesar de lo muchísimo que pesan las baterías para coches eléctricos. Y significa además más autonomía recuperada en menos tiempo. Por eso, sí necesitamos que los eléctricos den el salto a 800 voltios, porque no se trata de velocidad por capricho, sino de eficiencia, durabilidad y también confort. Y cuando la red de cargadores y los coches hablen el mismo idioma de alto voltaje, los tiempos de espera van a dejar de ser un cuello de botella. Igual que hemos hablado de Tesla en este vídeo, quitándole esa razón que de manera errónea mucha gente le da a la marca por mantener los 400 voltios en sus coches eléctricos, también creo que hay que hablar del Mercedes CLA, que ha causado muchísima polémica porque lo que han hecho es una apuesta diferente a la de todos los demás fabricantes. Todos los demás fabricantes que han dado el salto a los 800 voltios han optado
por contar con un dispositivo que no voy a profundizar en este momento de qué va este dispositivo, qué es exactamente y cómo funciona, pero introducir un dispositivo que garantiza la compatibilidad con los sistemas antiguos. Es decir, el Mercedes CLA es compatible de manera nativa con toda la infraestructura de carga de 800 voltios, pero es incompatible con la infraestructura de 400 voltios. Y lo que han hecho sus competidores es introducir este dispositivo del que te hablo, que lo que hace es, en cierto modo, una retrocompatibilidad, es decir, hacer que el coche sea compatible con toda la infraestructura de carga de 400 voltios. Si nos ponemos lo más quisquillosos posible, en realidad esto es en cierto modo contraproducente. Meterle un dispositivo, un cableado, todo un sistema que hace que sea compatible con sistemas obsoletos de 400 voltios es ineficiente, porque al final estamos teniendo sistemas por duplicado, digamos, para que el coche sea compatible con una tecnología que sabemos que está condenada a extinguirse, es decir, los cargadores de 400 voltios. A día de hoy, la apuesta de Mercedes es incómoda para sus usuarios. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de puntos de carga de 400 voltios, entre ellos, pues bueno, la muy extensa red de Iberdrola de 50, de 150 kilovatios que funciona en 400 voltios y que tiene una capilaridad, un alcance, una extensión, una cobertura en toda España que es realmente importante para los usuarios. Bueno, pues lo que ha hecho Mercedes es decir, no, esto es tecnología obsoleta, no vamos a hacer nuestro coche compatible con todo esto. Y mientras tanto, otras empresas como BYD, Polestar, Xpeng, Kia, Hyundai, lo que hacen es decir, apostamos por el futuro, apostamos por los 800 voltios, que efectivamente es lo que deberían hacer todas las marcas en todos los coches eléctricos que se lancen desde ya, y al mismo tiempo mantienen la retrocompatibilidad con toda esa infraestructura porque somos conscientes de que a día de hoy la infraestructura de carga de coches eléctricos es, en cierto modo, limitada y es mejor para la experiencia de uso mantener la compatibilidad con toda esa infraestructura de 400 voltios que está efectivamente obsoleta. ¿Qué es mejor o qué es peor? Bajo mi punto de vista, creo que lo que han hecho todos los demás fabricantes que han apostado por los 800 voltios y no lo que ha hecho Mercedes es lo más recomendable de cara a la experiencia de uso. Es decir, vale, el coche quizá pese un poquito más, el coche quizá sea un poquito más complejo a nivel de hardware y de software, pero como sabemos que todavía hay una amplia infraestructura de carga de 400 voltios, lo mejor que se puede hacer es apostar por la nueva tecnología, que el coche sea 800 voltios, pero bueno, te mantengo la compatibilidad con los 400 voltios. Si te gusta este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjalo un like y nos vemos a la próxima.